No, le pasé el cuaderno, pero no. Justo acabo de recibir, bueno, no sé si, un mensaje de diferente, aceptando el curso. Sí. Además pone que han estado de... Al principio te cuesta más barato, tienes hasta el 31. No me acuerdo. ¿Ha entrado en año? No, no. Pues, y además de un sonido para él. Sí. Porque este pasa Canadá, ¿es cierto? Otra vez. Sí, a lo mejor. Bueno, a mí creo que... Vale. La había preparado. Pues, bueno, pues nada, hablar de mi infancia, un poco de ilusión falsa. Y bueno, voy a contar lo que está haciendo ahora, pues, si algo que nos pueda venir también bien a nosotros o si se nos ocurre algún tipo de colaboración que podamos hacer o simplemente pues para que lo conozcáis también. Entonces, bueno, la parte turística, aparte de ver un montón de flora y fauna que no había visto antes, como lo de la izquierda son los jacarandas, que hay muchísimos justo en esa época allí, que nunca los había visto, arañas, por supuesto, y un montón de animalitos. Como, bueno, no me acuerdo cómo se llama este, el búho, este de aquí, el búho, no sé qué, ese. Y el demonio de Tasmania, pues koalas, canguros, los tiburones estos de la barrera de coral. Pues, además de eso, bueno, y surfear, por supuesto. He estado en el laboratorio de Tom en la Universidad de New South Wales en Sydney y por si no le ponéis cara a alguno, pues el Tom, que tenemos alguna foto juntos pero no las encuentro ahora, así que he puesto pues la que tiene pública en la universidad. Entonces, para empezar, ellos lo que están estudiando ahora principalmente, bueno, han hecho el paradigma también que hacemos nosotros del talk listen con discurso externo, con over speech, pero ahora lo están haciendo en discurso interno, porque como también nos ha pasado a nosotros, también estamos viendo, la condición TOC es muy, muy ruidosa a nivel muscular, entonces al final ellos
decidieron pasar al inner speech porque simplemente les costaba menos trabajo el tema de procesar los datos por todos esos artefactos musculares que hay al hablar. Y bueno, por entrar como un poco en contexto, que justo haciendo esto me he encontrado con este paper, que no sé si en algún momento lo hemos comentado, yo no lo recuerdo, pero bueno, el caso es que dentro del mecanismo de descarga consecuente, que ya creo que más o menos todos sabemos lo que es, que a nivel motor, cuando nosotros realizamos una acción, se envía una copia eferente a áreas sensoriales para suprimir las consecuencias sensoriales que esa acción que nosotros estamos haciendo da lugar. Entonces, hay como un poco dos teorías de qué es lo que está pasando a nivel neuronal cuando nosotros observamos esa supresión. Ambas dicen que el resultado final es lo mismo, es inhibición de N1, pero en una dicen, en la de cancelación, que hay una supresión de todo el córtex auditivo hacia esas consecuencias sensoriales que tienen lugar tras la acción que nosotros realizamos. Y por otro lado, la otra teoría sería que no es que es una cancelación de todo, una supresión, perdón, de todo el córtex, sino que hay neuronas como que se activan más y otras que se suprimen, dependiendo de cuáles están como en sintonía, se traduciría, con el input sensorial que tiene lugar justo en ese momento. Entonces, pues eso, como decía, ambas hipótesis, el resultado final es el mismo, una supresión de N1, pero una lo achaca a una cosa y la otra a otra. Y se habla mucho de si este mecanismo está alterado en esquizofrenia y se hipotetiza también de si GABA podría estar implicado en la cancelación, si es como esa parte de todo el córtex auditivo el que está implicado en esto, o si glutamato, por otra parte, sería lo que estaría implicado si nos vamos como al otro extremo de esta teoría. Y bueno, pues hay como, es todo como a nivel teórico, ¿no? Como hipotetizan que puede ser la base de la descarga corolaria, aunque de lo que no cabe duda es que tras esa acción hay una supresión de N1. Entonces, como os decía, el grupo este está ahora mismo principalmente estudiando el discurso interno y la descarga corolaria consecuente que tiene lugar tras este. Entonces, lo que asumen de base o lo que han asumido para empezar, para hacer como ese cambio de paradigma de discurso externo a discurso interno, es que el discurso interno es como un tipo de discurso externo y se basan pues en algunos artículos anteriores que hablan de que es un tipo de acción, también ese pensamiento, o sea, la interna. Pues algunos estudios muy tradicionales, como de Vygotsky, que hablan como hablan de que el discurso interno se desarrolla a raíz del externo. Además, también se basan en que este discurso interno, al igual que el externo, tiene características físicas de volumen, de tiempo, latencia. Y entonces, teniendo en cuenta esta forma de equiparar el discurso interno con el externo, pues hipotetizan que este discurso interno también debería estar suprimido, al igual que ocurre con el discurso externo, cuando las características físicas y temporales del sonido que la persona escucha coincide con lo que está pensando. Y pues igual que nosotros estamos haciendo aquí las implicaciones de todo esto, en su caso se centran en el tema de las alucinaciones auditivas, verbales, que también desde algunas perspectivas se han conceptualizado como un discurso interno que se confunde con el externo. Entonces, pues por ahí esta podría ser como una de las bases más biológicas de eso. Y teniendo en cuenta que se ha encontrado, de hecho nosotros en nuestro último artículo de Esquizofrenia Bulletin lo hemos visto también, que los pacientes con esquizofrenia que más de estos síntomas positivos tienen, también suprimen menos esa N1, o sea, su descarga corolaria consecuente funciona peor. Entonces se preguntan, ¿esto también ocurriría con el discurso interno? Habría también como esa relación en esa supresión de N1 ante el discurso interno con los síntomas clínicos.
Entonces, pues es un poco la base de todo de lo que están haciendo. Este es la plataforma un poco que tienen allí. Para registrar utilizan el ActiveView, es otro programa diferente al nuestro. Y esto, que ya lo hemos visto también en algún paper de ellos, que ahora lo pongo más adelante mejor, es lo que hacen para señalar cuando la persona tiene que, en este caso, pensar que está hablando. Cuando el inicio del trial, vamos. Y como hablábamos la otra vez, su equipo de gel es también activo, pero es distinto, que tienes como que después de poner el gel vas poniendo los electrodos, que para mí es mucho más incómodo el andar bajando la impedancia y todo eso de cada uno, porque tienes que andar poniéndole todo, ver cómo está, lo quitas, le vuelves a rascar, lo vuelves a poner para ver cómo está. Entonces, creo que el nuestro es mucho mejor para eso. El protocolo que utilizan para procesar el EEG lo realizan con Brain Vision Analyzer y es muy parecido al nuestro. Bueno, crean como un canal del movimiento ocular y el parpadeo. Referencian a mastoides, a ambos. En algunos otros estudios también referenciaban a la nariz, pero en este no, porque cuando empezaron a hacer el paradigma de discurso externo, claro, la nariz pues tiene mucho movimiento al hablar, entonces decidieron volver a referenciarlo aquí. Pero el hecho de que decidieran al principio referenciar la nariz es porque tiene menos tensión también muscular y todo eso que los mastoides. Los filtros, pues como los nuestros, el filtro NOTS también es el mismo allí en Australia. Pues luego la forma de interpolar algún electrodo que esté mal o lo que sea, cómo segmentan las épocas también es igual, y luego la corrección ocular y de artefactos la hacen de forma automática con el Brain Vision Analyzer y hacen la corrección de la línea base a -200. O sea, la única diferencia, que es bastante grande, es que no hacen única manual. De hecho, con este protocolo yo intenté limpiar nuestros datos y Listen, que ahora os enseñaré cómo quedó bien, muy bien como el nuestro, pero todo era imposible ver nada ahí. Entonces, ese fue también uno de los motivos por el que ellos decidieron dejar de lado ese paradigma, porque les costaba hay mucho trabajo manual detrás de la limpieza de esa condición. Pero, o sea, quitando eso, el resto utilizan lo mismo. Para hacer la gran media y análisis de tiempo-frecuencia también utilizan el Brain Vision Analyzer, pero ahora estaban utilizando BESA para tiempo-frecuencia, que no sé si lo conocéis. Principalmente están pasando dos paradigmas, que esto es lo que os ponía antes de la fotito de la pantalla. Entonces al participante le muestran esto, la línea verde está fija y la roja se va moviendo. Entonces la instrucción que se le da es que cuando la línea roja superponga la verde, ahí tiene que pensar que dice o bien la sílaba va o la vi, si no recuerdo mal, o va, ahora mismo no me acuerdo bien. Después de cada trial les ponen una pregunta en la que tiene que marcar el participante si cree que de verdad ha prestado atención a la tarea, si cree que lo ha hecho bien, pues por descartar trials en los que una forma de asegurarse dentro de lo que se puede de que realmente en ese momento la persona está pensando en que está diciendo esa sílaba. Y entonces tienen dos experimentos ahora mismo. El primero que lo están haciendo en la universidad ahora mismo solo con controles sanos, que lo que hacen es, le piden al participante que piense la sílaba va y en el mismo momento en el que la está pensando, o sea, justo cuando está aquí la línea roja, escuchan por los auriculares la misma sílaba, va o vi, según la que les han dicho que piensen. El mismatch, que es, si le dicen que tiene que pensar la sílaba va, en realidad ellos escuchan vi por los auriculares. Y la condición pasiva es que simplemente escuchan. Y luego también tienen como otra condición de cómo de predecible es, porque la instrucción que le dan es ahora, cada vez que cruces las líneas tienes que pensar que estás diciendo la sílaba va y lo más probable es que vayas a escuchar la sílaba vi, por ejemplo. Pero de vez en cuando le meten una va y al contrario, era como que van entremezclando esas condiciones. Y el otro estudio que están haciendo ahora, que se lo están haciendo en el hospital también con pacientes con esquizofrenia,
es lo mismo lo que utilizan, pero esta vez le piden al participante que o piense que está como susurrando la sílaba, o que la dice en un tono normal, o que la grita. Y la condición pasiva también. Pero entonces aquí lo que están haciendo es comparar una cosa que tiene estimulación sensorial, que la oyen por los oídos, con una cosa que no tiene estimulación sensorial, que no la oyen por los oídos, sino que la piensas. No, porque en el mismo momento en el que la están pensando, la está escuchando por los oídos de una grabación. Sí, bueno, pero eso es como nuestra condición listen. Pero justo en ese momento ellos piensan que lo están diciendo. Como yo pienso que digo va, y justo en ese momento por los auriculares me están reproduciendo va, de una grabación externa. No sé si lo he explicado bien. O sea, la idea es que con el hecho de que tú lo pienses vas a atenuar la percepción de una cosa que oyes por los oídos que sabes que es externa. La hipótesis es que si coincide en el mismo momento y en el contenido de lo que tú estás pensando, sí debería haber una atenuación. No, yo no lo veo así, que tenga que haber atenuación. No sé cómo lo que más. Es como que tú estás prediciendo, es verdad que no es tu propia voz, pero predices que vas a escuchar... Ya, pero la esencia de la corollary esta es que tú, en el momento en el que emites la orden, atenúas la sensación. Claro. Y tú no emites la orden de que va de escuchar la... tú no emites la orden de decir lo que escuchan por los auriculares. Es totalmente diferente al nuestro. Sí, no, porque tú emites la orden, o sea, pero no lo exteriorizas. Es como que yo pienso que lo estoy diciendo aunque no lo estoy diciendo. Entonces, en ese mismo momento lo estoy escuchando de forma externa, aunque yo no lo estoy diciendo, pero pienso que lo digo. Ya, pero el asunto es que para que se produzca la corollary chart, tú tienes que emitir la orden de voy a decir va. Claro, sería así, pero no lo dices. Es como que lo piensas que vas a decir va. Como que en tu discurso interno haces, bueno, es que no lo puedo hacer porque... Si no lo dices, no hay... o más premotor, Eso es. Si no lo dices, no hay corollary chart. O sea, si tú no mandas la orden de que se ponga en marcha algo, no hay corollary. Esto es lo que están intentando ver si ese tipo de discurso interno sería equivalente al externo a la hora de suprimir las consecuencias sensoriales que puede haber. Una descarga consecuente premotora. Exacto. Prefrontal solamente por la abolición. Claro, eso Pero es. tú no puedes abolir con la corollary chart, no puedes abolir un acto que no es tuyo. Un acto que tú no has iniciado. ¿Ya? Sí, claro. Esencialmente no puede ser. Pero tienes que tener algo para poder comprobarlo. Si solo lo piensas, no se queda Sí, de potencial. Por eso he dicho que estás comparando una cosa que es puro pensamiento con una cosa que incluye percepción. Entonces, claro, lo que incluye percepción te estimula los oídos, o sea, estimula el área sensorial. El pensamiento no puede estimular el área sensorial. Ni puede atenuar la señal que recibe el área sensorial si es propia de ti mismo. O sea, la corollary chart, como os acordáis, es aquello que hace que no nos podamos hacer cosquillas, que no escuchemos nuestra propia voz y muchas cosas así. Pero todo incluye un acto que inicias tú y que tiene consecuencias sensoriales, excepto si eres tú mismo el que lo inicia. Para que lo estén viendo y eso también sirve para... Claro, pero aquí no hay un inicio, no hay una orden del sujeto para escuchar ese va que viene por los... Pero hay un inicio de orden, pero que se bloquea enseguida porque no termina de... No, porque el sujeto no está diciendo va, el sujeto está pensando va, es muy diferente. Es que habría que buscar... Si yo pienso lo que están estudiando, claro. Es en controles sanos. Es en controles sanos. Bueno, ese sí que lo está haciendo en controles sanos, luego el otro sí que lo está haciendo también con pacientes con esquizofrenia. El nivel si más alto o más bajo, de dónde comienza la pensar en el ejemplo de las cosquillas. No tiene nada que ver el decir. Me voy a hacer cosquillas con el hecho de que me estoy rascando. Y hay claro, pero el discurso interno... Una persona externa te puede hacer cosquillas, pero si tú ya predices que te va a hacer cosquillas, quizás te hace menos cosquillas. Claro, esa es la cosa. Ahí es donde
hay los niveles, cómo se va por ahí Sí. el estudio. Y como, claro, el discurso interno, al estar asociado con... O sea, no hay un estímulo auditivo, pero cuando tienes un discurso interno sí que hay como una vocecilla que habla. Sí, es un paso, pero no es... Claro, entonces... No, pero es que la esencia existe. La esencia de esto de la corolar y dichar es la supresión de las consecuencias sensoriales de un acto que inicias tú mismo. Claro, pero si tú estás... Y si el acto de pensar no tiene consecuencias sensoriales, para empezar. Pero va a haber una consecuencia... Tú realizas un acto. Y al final hay hay unas consecuencias sensoriales que vale, que es verdad que a nivel normal ecológico no las habría. No, pero hay estudios Pero... de gente que piensa en mover la mano, se activa la corteza. Claro, exacto. Claro que, pero sí, vale, que todo eso que sí, que claro que hay una actividad mental que viene del cerebro, sí, pero no hay corolario dichar en esto. Bueno, yo sentí los resultados. O sí, creo que va por ahí el estudio. Sí, No, es un poco ver sí. si también, O si ese quizás. discurso interno podría ser equiparar al externo y podría ser o no. Lo importante son los resultados. Claro, la base pues de esas alucinaciones o no, bueno, pues eso es un poco también lo que... Bueno, tienen resultados. Sí, claro, y además también alguna vez los hemos visto. Además, os he puesto ahí varios... Este es uno de los estudios. Estoy todo enfrente de la cámara, que no estarán viendo nada. La línea azul es cuando coincide lo que piensan con lo que escuchan. La línea roja es cuando no coincide y la negra la condición pasiva. Entonces sí que es cierto que obviamente con nuestra condición toda la supresión de N1 pues, prácticamente se queda casi a nivel de la línea base. Aquí sí que hay una N1, pero ven que hay algo de supresión cuando coincide el contenido, lo que está pensando. A ellos les salen estadísticamente significativo. Eso es significativo, eso. Con Sí. 3 millones de sujetos, no sé, pero vamos. Este es con 50, pero luego tienen un estudio que lo replican. Espérate, que voy a pasar al siguiente. Este es otro diferente, pero en este lo que hacen es, claro, aquí ven que coincidan contenido y en esta analiza que coincidan en el momento. Yo creo que este estudio lo hemos visto alguna vez en alguna sesión. Y en este lo que hacen es, cuando le reproducen la grabación, o sea, la sílaba esa, la pueden hacer como justo en el momento en el que piensa que la dice, o un poquito antes o un poquito después. Y bueno, ven que que hay más supresión cuando coincide en el mismo momento, a nivel temporal, cuando lo están pensando y a la vez lo escuchan por los auriculares. De la otra forma, pues no hay nada de supresión. Un mayor P2, ¿no? La mayor, sí. Eso no... La mayor P2 cuando coincide. Claro. Sí. Y en este, bueno, ese sale el pasivo y cuando coincide también. Pero ¿por qué en este N1 y en el otro es P2? Es que están al revés. Está al revés. Ah, vale. Sí, perdón que vale, la sí, escala, sí. sí. Pero como habláis de P2. Sí, no me he dado cuenta de decirlo. Y entonces aquí el N1 es cuando es... El N1... Es cuando eres justo a la vez. Sí. No, cuando es justo a la vez, ahí sí que se suprime un poco. Sigue habiendo una N1 mucho más grande que la supresión que nosotros vemos con el discurso externo, pero ven que comparando uno con otro, pues cuando hay como esa que coincide a nivel temporal y de contenido, pues es un poquito más pequeña que cuando no. Sí que es cierto que luego comentando estos resultados con él, él también tenía la duda de si, de alguna forma, aunque solo estuvieran pensando, si habría algún tipo de movimiento. Tipo, yo qué sé, como con la lengua un poco o algo al intentar generar ese discurso que de forma automática, como que hagas algún pequeño movimiento con la cara justo en ese momento. Y entonces ahí que
haya como esa parte motora y que no sea algo mental 100%. Entonces, bueno. Luego esto lo sacaron, o sea, estando yo allí, o sea, esto no lo tienen todavía publicado y vieron que los análisis de tiempo-frecuencia, cuando comparaban la condición que coincidía en contenido con la que no, o sea, es decir, si yo pensaba va y escuchaba va y lo comparo con si yo pienso va pero escucho vi, cuando comparaban eso en tiempo-frecuencia veían que hay una reducción en la banda gamma en la condición mismatch. O sea, había menos activación en la banda gamma cuando no coincidía lo que yo estaba pensando a lo que realmente escuchaba. Intentamos también hacer con esto, ver con nuestros datos sobre tiempo-frecuencia, estos son nuestros, pero con TOC pues era muy difícil poniendo los filtros más altos para tiempo-frecuencia que pudiéramos ver algo, salía todo con mucho ruido y pues no nos dio tiempo a realmente intentar limpiarlo para ver qué salía y tal, entonces esto es de Listen. Pero yo no estoy segura de si esto está bien, la verdad, porque a mí me sorprende que esto es esquizofrenia y este control. Que o sea, prácticamente son iguales, pero la latencia, o sea, aquí como que aparece mucho más tarde, pero en cambio si es potencial, la latencia es exactamente la misma. Entonces es un poco raro, no sé. Esto lo sacamos también con Brain Vision Analyzer haciendo la limpieza con el protocolo suyo. Entonces no sé. Y eso, claro, que no veo los números desde aquí, eso corresponde en los controles a una frecuencia pues más bien Z, ¿no? O algo así. No sé, en la izquierda de números hay. Sí, es... una equivocación del electrodo y hay otro electrodo, pero... Pues a lo mejor en teoría era el mismo porque hicimos como cogimos los del centro, 9 creo que cogimos para hacer esto. Uno es el promedio y otro es el perdido el promedio y ha cogido uno que va con la latencia más larga. Porque es, no sé, es... Se huele a algo así. Sí. También hay los combo plot, parece que son diferentes, ¿no? Claro, por eso estaba viendo. Sí. Si en uno ha cogido rojo y en el otro lo ha cogido donde está un poquito verde y ya con la latencia más tardía, pues ya te sale distinto. Pero, bueno, sí. Tampoco nos dio tiempo como a indagar más en esto. Y, bueno, esto, que además, cuando hemos estado hablando de lo de esa negatividad que veíamos después de P2, después haciendo esta presentación he recordado esto, que también la había visto en un artículo de ellos, de, bueno, ¿cómo traduzco ese término? ¿Variación contingente negativa? Sí. Bueno, pues si alguien no sabe lo que es una onda negativa que tiene lugar cuando a la persona se le pide que dé una respuesta tras un estímulo que va seguido también de un estímulo que... Ay, no me sale a traducir esta palabra. Que... Bueno, el warning stimulus. Eso. Entonces yo tengo el warning stimulus, el estímulo que me va a avisar de que después va a aparecer un estímulo al que yo tengo que responder. Entonces ahí tiene lugar esa variación contingente negativa. Se ha visto que podemos ver como una que ocurre antes, previa, y que se ha visto que puede estar relacionada con que la orientación hacia ese estímulo que te está avisando de que vas a tener que responder a otro. Y luego aparece también de forma más tardía
Y hay también algunos estudios que han relacionado este componente negativo más tardío con el movimiento motor en respuesta pues, a una señal. Entonces, hay también algunos estudios que ya hablan de que las acciones que nosotros mismos generamos van precedidas de esta variación contingente negativa. Al estar asociada a esa preparación motora. Entonces, eso, se preguntan ellos si en el discurso interno también ocurriría esa negatividad previa a realizar la acción. Y este estudio, que es de este año, ven que tienen... Bueno, hay dos experimentos. Uno con discurso interno y el otro con el discurso externo. La condición activa es que la persona o bien dice la vocal o la sílaba va, en este caso, la pasiva que simplemente lo escucha, y en el inner speech, pues lo que os estaba comentando antes, que piensa que lo va a decir y justo en ese momento lo escucha o que simplemente lo escucha sin pensar nada. Entonces ve que en ambos sí que se da esa contingencia negativa. En overspeech es mayor la negatividad, que es -8, la escala no es igual, si la veis, esta es -8 y esta es -5, y tiene lugar alrededor de los 500 milisegundos, que ahora mismo no recuerdo cuándo aparecía nuestra que veíamos. Entonces, bueno, por lo visto hay literatura que habla de que eso puede estar relacionado con esa preparación para realizar una actividad motora. Y en este caso lo ven que ocurre también en el discurso interno, cuando lo piensan. Pero a ver, esto es antes de que el sujeto diga o piense algo. Sí. Es como que justo antes aparece esa negatividad que se ha asociado a como la preparación para realizar la actividad motora. Y yo no lo he leído, pero hay bastantes referencias en la introducción de este artículo que estudian a nivel más básico lo que es el componente este de la contingencia negativa, que no me ha dado tiempo a echarles un vistazo ahora por poder explicarlo mejor, pero lo que dicen es eso. Hay un montón. Sí, hay mucho. mucho, o sea, está súper estudiado desde hace muchísimos años. Y esa negatividad puede ser la que nos hará a nosotros después. Claro. Es decir, que no estuviera tan relacionada con el procesamiento del estímulo. Eso es. Sino que a lo mejor sea lo del siguiente traya. También eso de que hablábamos, que a lo mejor ya nos íbamos al otro. Muchas veces. Podría tener algo de sentido. Lo que pasa es que, bueno, nosotros, claro, igualamos la línea de base antes del estímulo. Entonces, claro, en esos 100 o 200 milisegundos que tenemos antes, lo vemos exactamente en el cero. No hay ninguna onda negativa antes. Sí. Estaba mucho antes, pero no antes. Sí, eso es verdad. No, pero ahí salen 500 milisegundos antes. Ahí salen 500. Y nuestra línea base es 200, así que también Sí, podría pero salir. fíjate que en esos 500, entre los 500 y 0, está como totalmente a 8 microvoltios negativos. Pero nosotros Sí, tenemos la línea base que evita que se pueda ver. Claro, a eso me refería antes, que si nosotros hacemos eso, significaría que tendríamos que subir el resto de los potenciales mucho más arriba. O sea, porque si el cero nuestro nos es de -8, lo que viene a continuación también habría que subirlo. Claro, que yo analizaría la CNV aparte en otro, sin ver la N1 y la P2, sin poniendo el estímulo y viendo lo que pasa antes y olvidando todo lo que vaya después. Sería la forma en que se suele hacer, para que no haya ese efecto de subida. Y tuviste que ver una PNV. Bueno, yo lo que veo es lo que hemos visto, que hay una negatividad ahí. Sí, como que se queda más bajo de la línea base después de P2.
después. Sí. Pero tú estudiaste el pre, a ver si... No digo, por eso sí, yo estudiaba, si estudiamos el pre, Sí, simplemente por descartar. se ve esa preparación. Y yo cuando estudiaba la CNV no recuerdo, o sea, no analizábamos el post y el pre o el post. Sí, pero la CNV requiere de un estímulo de aviso. Claro, Y luego después. ese estímulo de aviso es, digamos, bueno, no es tanto un estímulo de aviso lo que requiere, sino una preparación para hacer algo. Sí, pero eso que tú digas, voy a hacer esto. Eso ocurre en la P300 también. Hay una preparación de que viene la P300, de que viene un sonido, que a veces se abre, a veces se... Eso es. Claro, Pero esa P3 es posterior al sonido, o sea, al estímulo. O sea, yo me preparo, llega el estímulo, lo percibo, P300, me vuelvo a preparar, llega el estímulo, lo percibo, P300, vuelvo a... Hay un bucle CNV P300. Claro, lo que pasa es que la CNV, la P300, como siempre igual y no sabes qué estímulo va a aparecer, sería siempre igual la CNV, mientras que aquí la CNV puede ser distinta si estás en el TOC o estás en el DISEN o estás en qué condición. Claro, con el hecho del P300 tú no sabes cuándo va a salir Claro, tú no sabes cuándo va a general salir, ni lo que claro. tienes que tocar. Entonces aquí vas por separado, como si fuera como si hicieras una línea de targets todo el rato, una línea de... Claro, son tres formas de... Claro, aquí lo haces por separado, mientras que la P300 se van remezclando de forma aleatoria. Claro, en el toque en realidad sí que sabes perfectamente cuándo vas a hacer. Para estudiar la CNV de verdad tendríamos que hacer un paradigma diferente, que hubiera un estímulo de aviso y luego después que apareciera el sonido con el que tienes que dar un botón o hacer cualquier cosa. Sí, sería más correcto. ¿Sí? Uno a lo que no reaccionas y otro que te avisa de que luego va a venir otro que vas a reaccionar. De hecho, esto de la CNV yo me acuerdo, vamos, cuando era residente había, bueno, pero lo sigue habiendo, pero vamos, un tratado que se llama la Enciclopedia Médico-Quirúrgica en francés que ponía que la CNV era lo más específico del mundo para la cirugía. Sí. Me llamó, sí, pero bueno, No, me llamó la atención, bueno, pero era diferente a las demás cosas. Es bueno que sí que esto se puede estudiar, desde luego. Pero bueno, ahora yo creo que es más importante que veamos si algunas de estas ideas nos valen o y sobre todo si podemos establecer algún tipo de colaboración, porque a ellos les ha gustado mucho lo que hacemos y bueno, estarían razonablemente dispuestos a colaborar en nuestras ideas o a aceptar nuestra colaboración en las suyas, ¿no? Sí, bueno, en realidad no hablamos nada en concreto. Claro, cuando yo me fui, o sea, ellos este tiempo han estado haciendo todo con Inner Speech, o sea, aunque este artículo es nuevo, esos datos de habla son de cuando lo estuvieron haciendo antes, porque ahora mismo no lo estaban haciendo. Pero las últimas semanas que estuve yo allí estuvimos como rehaciendo la instalación, porque sí que como que le entró otra vez la cosa de ponerse otra vez con el discurso externo porque le encantó nuestros datos. Bueno, nunca he visto una supresión de neuro tan bonita como la vuestra. Entonces sí, y sí que no hablábamos de nada en concreto de en qué podríamos colaborar, pero sí que... Hombre, a mí me parece que hay una línea de colaboración muy obvia que estaría basada en nuestro paradigma, que sería la búsqueda de biotipos en base a la supresión. Hay algunos pacientes que sí, otros que no. Sí. Y esto puede tener que ver con la hiperactivación basal, puede tener que ver con la neuropsicología, con el perfil clínico. Es obvio que hay pacientes que suprimen menos la N1, es decir, que distinguen menos lo suyo de lo ajeno, pues puede que sean pacientes con más alucinaciones, por ejemplo, más experiencias anormales de tipo somático, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues caracteriza una supresión significativa del N1 o una falta de supresión significativa a un biotipo de pacientes. Esa sería una pregunta que necesitaríamos, pues eso, una muestra grande. Y lo que veo yo eso es que, por lo que tú has dicho otras veces, ellos con pacientes no hacen mucho tampoco. Les pasa pues como a nosotros, que vienen a cuentagotas, o van a cuentagotas, sí. Sí, pero con más dificultades todavía, porque en su caso el cuentagotas es de no sé cuántos kilómetros de largo. Claro, sí, pero sí que
A ver, sí que solían tener algún paciente o un paciente a la semana o dos. Sí. No sé, a lo mejor una colaboración a medio plazo, año y pico o algo así, y hiciéramos lo mismo, pues nos podría dar una muestra Sí. de 300 casos con el paradigma este. Yo lo del inner speech es que no lo veo, de verdad. No, a ver, yo... Una cosa que oyes, por otra que no oyes, me parece que son dos cosas. Yo entiendo, o sea, entiendo el punto, entiendo la base, pero sí que es cierto que creo que es mucho mejor verlo con el paradigma que hacemos nosotros. Es que son dos cosas comparables. Sí, pero por otro lado, o sea, se supone que parte de la desgracia de la descarga consecuente es que te da sentido de agencia. ¿No? Que parte de tu sentido de agencia, de que tú eres tú y las cosas que tú haces, vienen de la descarga consecuente hasta cierto punto. Sí, pero no exactamente te lo da, es que este matiz es importante. No te lo da. Es el sentido de la agencia. Pues entonces tiene que haber uno para el pensamiento. Aunque no sea percibido, algo tiene que hacer el cerebro para decirte que eso es tuyo. Que eso que tú estás pensando es tuyo y no es, yo qué sé, Igual una no voz es, externa. Igual este no es el paradigma para buscarlo. Pero algo tiene que haber. No, sí. Si yo lo que estoy diciendo en todo caso es que es muy difícil comparar algo que va por la vía sensorial con algo puramente. Y la descarga consecuente, tal como la entendemos, precisa de una estimulación sensorial. Sí, es un mecanismo diferente que para el pensamiento. Pero lo que decimos de esto es que en ausencia de una descarga consecuente adecuada, lo interno, es decir, lo que es propio, lo que es el pensamiento, por ejemplo, se confunde con lo que procede de fuera. O se puede confundir con lo que procede de fuera. Por ejemplo, en las alucinaciones se confunde el pensamiento con la estimulación sensorial que procede del exterior de otros. Entonces, la identificación del pensamiento como propio, claro, está basada, pues, tiene que haber claro, mecanismos similares, pero o no tan similares, porque en el caso del pensamiento no hay otra agencia superior a la que dirigirse. En el caso de la estimulación sensorial, si tú te diriges, digamos que hay una parte del cerebro que manda una estimulación a otra, que es la sensorial. Pero en el caso de la actividad cerebral en conjunto, que es el pensamiento, ¿dónde manda esa descarga? Asimismo, o sea, puede que sea una cosa diferente. En nuestro caso, lo que estamos hablando del inner speech pues es un poco más borroso todavía, ¿no? Y luego, además, claro, en el inner speech ¿por qué el pensar lo mismo va a atenuar la percepción de algo que suena parecido? Si tú piensas Tegucigalpa, ¿no se atenuaría igual? Sí, claro, la cosa es que coincide en contenido lo que tú estás pensando. Si tú piensas Tegucigalpa y oyes va. Ahí en teoría no habría esa supresión. ¿Por qué? Porque tú no eres el agente, a ver, no lo eres, ¿no? Pero quiero decir, tú no eres, no puedes predecir la consecuencia que tu acto está teniendo, no coincide, entonces se suprime. No se ha evaluado con sílabas distintas, ¿no? Sí. Lo que decías al comienzo, si suprime, porque hay dos teorías, si suprime todo o suprime Claro. ese rango tonal que hay en la corteza auditiva primaria. Si suprime solamente la o li o lo suprime todo. Claro, ellos se decantan más a raíz de esos datos que ellos obtienen por la segunda teoría. De que no es que suprima todo, es eso porque coincide como en contenido, en tiempo, en... Sí, pero cuando ponemos en funcionamiento este proceso, la corollary discharge, suprimimos antes de percibir nada. En cambio, aquí, al no ser nosotros los que hacemos esto, estamos poniendo en marcha un mecanismo de comparación. Tenemos que escuchar lo que viene de fuera antes de suprimirlo. Claro, aquí la cosa que yo creo que hay de base es que se preguntan si cuando yo pienso que me escucho a mí misma hablar cuando estoy pensando, si eso también genera como esa supresión. Claro, es como decía Alejandro,
¿cómo mides eso si no hay algo externo que pueda registrar que te dé ahí ese potencial? Entonces, la forma fácil, aunque pueda ser un poco cuestionable, es pues te lo pongo desde fuera, aunque no sea exactamente lo mismo. La supresión es de una escala mucho menor que la nuestra. Sí, muchísimo, Entonces, eso sí. puede ser simplemente que estás centrado en hacer algo y prestar menos atención a lo que viene de fuera. Y entonces no es por la dicha, es otra cosa. O sea, si yo estoy pensando en, bueno, pues es un ejemplo cotidiano, ¿no? De todos los días, no estás haciendo algo y puede hasta que no escuches lo que viene de fuera. Pero con un mecanismo completamente diferente. No, o que realmente haya incluso algo de movimiento, aunque estés pensando. Porque de hecho, yo cuando yo lo hice, él estudió como control y sí que es cierto que había veces que, bueno, esto antes de que habláramos esto, lo de ese pequeño movimiento, yo me di cuenta que había veces que cuando lo pensaba, es como que sí que tendría a hacer como, no sé, algún tipo de movimiento. Luego de cara a los pacientes, tener en cuenta también que aquí no hay forma humana de verificar si el paciente está pensando o pensando cosas o con la... Bueno, pero eso pasa en el test después, ¿no? Claro, pasan después de cada trial les pone el test. Pero sí. No, bueno, quiero apreciar que tú lo has hecho muy bien en realidad. Sí, es muy subjetivo. Tener en cuenta que prácticamente todos los medicamentos que utilizamos producen un cierto retardo en los procesos del pensamiento. ¿Veis? Yo creo que cada vez que vemos un paciente van más lentos. Sí. Entonces, esto, si realmente dependiera de que tú estás pensando y tal, no sé. Sí, a ver, está claro que tiene muchas más variables ahí también extrañas que tienen lugar, más que en el nuestro, al hacerlo de forma externa. Eso está claro. Bueno, más cosas nos puedes contar. Sí. Bueno, esto es lo que ya hemos estado hablando. Vale, sí que el CNV que se generaba en la condición pasiva pues era menor, como ya lo hemos visto, y era... sí, salía menor cuando era predecible el fonema que iban a escuchar. Y bueno, y esto también de lo del tema de la resonancia que estando yo allí habíamos comentado lo de si el hecho de que la descarga consecuente no funcionara bien, podría haber ahí de base una mala mielinización en los pacientes a nivel cortical y que por eso no estuviera funcionando bien este mecanismo. Ellos tienen este artículo sobre eso, que lo que encuentran es que eso va un poco. Bueno, esto es con discurso externo, como el nuestro. Que bueno, como veis, sí que. Bueno, de todas formas, a ello, o sea, no sé. Sí que se veía que no había esa supresión, pero no se veía tan claro como en nuestros estudios. Creo que por eso a él le gustan tanto nuestras gráficas. El caso es que a mayor anisotropía fraccional, mayor integridad, de las fibras. Sí. Y en cambio, este parámetro de, no sé cómo se traduce. Difusividad radial. Eso, a mayor, peor. Entonces ven que en esquizofrenia, bueno, analizando con los análisis de tensor de difusión, pues se ve que la integridad de las fibras en el tracto piramidal y en el fascículo arqueado están peor que en sujetos sanos y que en personas con riesgo de psicosis, el otro grupo. Que entre estos dos no hay diferencias entre controles y riesgo de psicosis significativas. Bueno, en realidad lo que ven, las diferencias significativas que encuentran es en el fascículo arqueado, pero no en el piramidal. O sea, esto no les sale significativo. Que, bueno, también comentando este artículo con él, a raíz de que habláramos de eso por email, él me animaba a que lo hiciéramos porque creía que nos iba a salir algo mucho más fiable viendo cómo
cómo son nuestras ondas, comparándolas con las suyas, entonces pues podría ver si realmente, bueno, el tema de los espacios piramidales. Sí. De hecho, Mm. esto debía estar en marcha ya, ¿no? Sí, lo que pasa es que tienen que sacar el DCI nuevo directamente para poder allí en Teleco. Tiene que sacar del LTI. Sacar los valores de DCI, energía y todo esto de muchos sujetos para poder empezar. Porque iban a cambiar el protocolo. Hay una cosa que quería preguntar. ¿El fascículo arqueado y el piramidal, esos dos son los que son importantes para la descarga consecuente o es uno el importante y el otro es como la prueba? Claro, el arqueado, el que une es la parte prefrontal con temporal, entonces de ahí la importancia en eso, sí, no me confundo. Y el piramidal lo medía en este artículo más por el tema de la orden motora, pero no sé decir, no he leído mucha literatura sobre esto como para saber decir si es justo eso. No, hombre, no, para nada, esto es una cosa que les sale a ellos, tampoco es algo que esté establecido. Además nosotros, bueno, por lo menos ahora en el ECO, que cuando nos han mandado los datos nos han mandado la anisotropía fraccional de los partículos que unen dos regiones, no del arcuado, el piramidal, ni nada de eso, ni la cápsula interna. Porque igual que las definiciones de las regiones en la corteza están más establecidas, en la área frontal, o las áreas de Brodmann y tal, en la materia blanca eso es todo junto, digo, lo que por aquí pasa algo, pero no hay ningún límite establecido, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos que encontrar las equivalencias aproximadas entre lo que aquí llaman fascicular 4, sí, y las regiones que más probablemente unirían ese fascículo. Pues no es lo mismo. Pero vamos, yo creo que es muy interesante. Sí, yo también lo creo. Porque vamos, al principio, la idea de que la señal que llega desde el área frontal a la temporal iría por esa vía, pues es bastante lógica, ¿no? Entonces podría haber una alteración estructural y una alteración funcional que contribuyera a la alteración en la corollary charge esta. Por la estructural la veríamos así, probablemente. Esperemos. Pero si fuera funcional, lo mismo no la vemos así. Y lo mismo hay dos vías diferentes para dos tipos diferentes de pacientes. Sí. Por ejemplo, pues eso, que en unos no hubiera una función gabérgica que permitiera hacer esa supresión, esa inhibición temporal, y en otros que la orden no viajara por unas vías suficientemente rápidas. La mielinización hace que es la estropía fraccional, hace que las señales viajen rápidas. Pero si viaja más lento y ha llegado la estimulación antes de la orden, pues lo mismo no se produce esa corolaridad, no es una posibilidad. Yo creo que sí que explica hacerlo. Sí. Allí ahora ellos están haciendo con resonancia magnética funcional otro paradigma y querían empezar a hacer el de inner speech con esto. No recuerdo ahora mismo si el gorro que tienen, el que usan con la Reso, es de 128 o de 256 o algo así. Sí, mucho. Sí. Y entonces querían empezar a hacerlo. De hecho, cuando estaba yo allí iban a meter al primer control, pero al final como que hubo un problema de que no empezaba a funcionar el script, no sé qué, y no se llegó a hacer. Entonces lo tienen eso también ahí como en mente, de hacer el paradigma a la vez que están en la Reso. Y nada, y por acabar estuvimos también en este congreso, que os lo conté, que estuvo él contando nuestros datos, y así interesante que he escuchado yo allí, en realidad los únicos que hablaban de descarga consecuente eran pues ellos, todos ellos, entonces pues es lo que os he contado ya. Y luego también me llamó la atención este hombre, que no sé pronunciar su apellido, que hubo un workshop de IEG y presentó esta pipeline que se utiliza también con EG Lab. No sé si Álvaro o Antonio, vosotros que estáis como más en eso, si os suena. Relax se llama. Y nada, era pues para preprocesar también. Quería mirarla como detenimiento, pero no me ha dado tiempo.
Y entonces, pero en realidad lo que hace diferente, o él decía como para vender la utilidad de su pipeline, es que te permitía aplicar tanto el multi-channel winner filtering, que no sé si lo estoy pronunciando bien, de forma automática con la herramienta esta de Relax, ya te detectaba los artefactos en base al voltaje, la topografía típica y tal. Entonces, de forma automática te lo detectaba. Y entonces eso lo podías hacer previo al ICA, que en vez de hacer un ICA normal, hacen el Wavelet Independent Component Analysis, que hablaban de que una de las desventajas, bueno, vosotros seguro que estáis mucho más puestos en eso, pero hablaba de que una de las desventajas es que muchas veces en algunas componentes hay mezclados artefactos con actividad cerebral, y la ventaja que decía de aplicar el Wavelet, que realmente no sé muy bien cómo funciona, era de que ahí sí que te eliminaba solo la frecuencia que más contribuía en el componente. Entonces, como que te eliminaba esa parte de artefacto, pero te dejaba de la componente la parte de actividad cerebral en ese caso. Entonces, era como la ventaja de utilizar ese tipo de ICA en vez del otro. Y bueno, eso. ¿Era un plugin sobre GitLab o era una herramienta aparte? Era un plugin sobre EasyLab, sí. Y o sea, tengo, porque nos pasaron varios documentos de script y cosas, y quería trastearlo un poco por verlo. ¿Y se descargará gratuitamente? Sí, sí, yo creo que sí, y si no lo tengo yo. Así que ahí está por si queremos trastear con una nueva herramienta. Sí, se hace eso. Y bueno, esto lo mismo. Lo que sí decía es que aunque el plugin este te permitía hacer primero la detección esta automática y limpiarla y luego hacer ese otro ICA, el Wavelet, sí que hablaban de que si te... Bueno, aquí se me ocurre una palabra en español. Si tus datos, o sea, si el análisis de tus datos hacías como con muchas épocas, era mejor hacer directamente el ICA sin hacer lo otro, para no eliminar tantísima señal, porque siempre al final pues, se elimina, por mucho que se elimina actividad cerebral. Pero bueno, hablaba como eso un poco de la ventaja que podía tener ese ICA sobre el otro. Y esto no sé qué pasa. Ah, y ya está. Y está todo tan bonito como al final. Y eso es todo. Pues no sé si queréis, hacemos alguna conferencia con ellos o algo así. Sí. Bueno, antes de nada, ¿hay alguien en el otro lado que quiera decir algo? ¿Quién está por el otro lado? Ahí. No sé si a mí se me oye desde ahí. Diles tú que si quiere, no, diles tú bien, que si quiere decir algo. ¿Hay alguien que quiera decir algo, comentar algo? Yo me lo he dejado para ti difuso. Muchas cosas. Gracias. Bueno, pues nada, pues si no hay nada más, pues lo dejamos hasta la semana que viene. Vale, hasta luego.